Bueno, lo primero que te quisiera decir es que la ANDI, además de ser industrial, es empresarial. Recuerden que la ANDI desde hace más o menos unos 15 años se ha convertido en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, lo que nos da además, digamos, una responsabilidad significativamente mayor en términos de tratar de apoyar y tratar de entender y tratar de representar a un grupo mucho más grande, digamos, de empresarios, que incluyen empresarios además de muchos sectores, empresarios del sector, por ejemplo, de abogados, o del sector de la salud, o del sector de la tecnología, BPOs, KPOs y demás. Yo te diría eso. El reto que tenemos en la asociación, que por cierto nosotros la consideramos como un patrimonio del país, como un patrimonio de Colombia, es el reto de buscar que Colombia sea un mejor país. Y de hecho por eso en la ANDI decimos, nuestro lema es ANDI más país. ¿Y eso qué significa? Eso significa muchas cosas. Eso significa no solamente la búsqueda de la competitividad, que evidentemente es uno de los focos que nosotros tenemos y que de alguna forma es lo que está contenido en el libro que editamos, que se llama Estrategia para una nueva industrialización, sino también queremos que al país en realidad, y trabajamos porque el país le vaya mejor, y le vaya mejor en muchos campos, que le vaya mejor, por ejemplo, en el tema fiscal, que le vaya mejor en el tema de inclusión social, que le vaya mejor en el tema de infraestructura, que le vaya mejor en el tema educativo o el tema de la salud. De verdad que de alguna forma la ANDI es como la respuesta del empresariado colombiano a esa responsabilidad que tenemos todos con Colombia para que al país le vaya mejor. De manera que yo en realidad te diría que son muchos los campos, pudiéramos siempre hablar, digamos, de algunos temas más específicos que otros, pero en eso estamos centrados en este momento. En ese orden de ideas, la coyuntura actual pues impone una gran cantidad de retos. Tenemos retos económicos fuertes, tenemos retos sociales, tenemos retos además estructurales que nos permitan construir, digamos, un mejor país de aquí en adelante. Y cuando digo de aquí en adelante es que nos podamos ver al año 2020, que nos podamos ver al año 2030, y así es como hemos venido trabajando. Es muy importante esta pregunta porque yo creo que no existe un solo colombiano que no esté de acuerdo con que Colombia busque la paz. Y un poquito lo que siento es que esta generación, la generación que está en este momento trabajando, la que está estudiando, la que se está desempeñando en Colombia, esa generación tiene la responsabilidad de buscar la paz y tiene la responsabilidad de dejarle un país en paz a las próximas generaciones. Nosotros recibimos el país no en condiciones de paz. De alguna forma la generación anterior nos entregó un país violento, nos entregó un país lleno de conflictos. Toda nuestra vida profesional la hemos tenido y hemos debido desarrollarla en condiciones de guerra, en condiciones de conflicto armado. Pero bueno, esta generación tiene la responsabilidad de buscarla. Ahora, ¿cómo se debe buscar? Hay múltiples mecanismos. Por ejemplo, todo lo que se hizo fortaleciendo fuerzas militares, todo lo que se hizo fortaleciendo los aparatos, digamos, de inteligencia, los aparatos que trabajaron, por ejemplo, en contra del narcotráfico, que trabajaron en contra de los insurgentes, los grupos insurgentes violentos y terroristas. Eso fue importantísimo y sigue siendo importante, eso no se puede terminar. También creemos que hay que hacer una búsqueda, digamos, de condiciones sociales que permitan que efectivamente Colombia llegue a eso, que es lo que todos anhelamos. De muchas formas, yo creo que hay como varias responsabilidades. Una responsabilidad es la de crear un ambiente de reconciliación, y esto además hay que hacerlo desde ya, no ni siquiera desde todo conflicto. A mí personalmente me preocupa no la polarización, no las diferencias realmente de ideas o las diferencias de posiciones políticas, porque así son las sociedades, así son las democracias. A mí lo que me preocupa es como la falta de una búsqueda común, de un norte común y de unos propósitos nacionales. Nosotros sí tenemos que recuperar un poco eso, tenemos que recuperar como sociedad la capacidad que tengamos, digamos, de trabajar todos hacia el mismo lado y de entender que hay algo que todos queremos y por lo cual podemos trabajar con las diferentes tendencias. Lo primero que yo te diría es que hay que trabajar en eso. A nosotros nos pasa, como le pasa a todo el mundo, que a veces recibimos unos ataques además inusitados, unos ataques además muchas veces injustos. Y por ejemplo, casi que yo me he puesto en la tarea, no hay que reaccionar a eso, no podemos permitir ni retroalimentar esta guerra de palabras o esta guerra de ideas tan fuertemente, primero. Luego lo otro que tenemos que hacer es, por supuesto, generar desarrollo económico que permita que cada vez haya más colombianos con capacidad de producir prosperidad, con capacidad de producir de alguna forma incluso riqueza, educación y salud para sus hijos y sus familias. En eso tenemos toda una estrategia que hemos denominado nosotros la arquitectura social para la inclusión, o la arquitectura de inclusión social, en donde lo que estamos haciendo es trabajando en no solamente buscar darles
alternativas de trabajo a quienes se reinsertan porque vienen de los grupos guerrilleros, por ejemplo, sino adicionalmente también darle alternativas de generar negocios, de generar actividad en el campo, a todas esas poblaciones que han estado históricamente, y hay que ser sinceros, abandonadas por el Estado colombiano. Hay que darle la forma de reintegrarse al mundo. Y esa reintegración al mundo incluye, por ejemplo, el acceso a los mercados, el acceso a las tecnologías, el acceso a la innovación, el acceso a la formación de talento y el acceso a la financiación. Eso es algo que tenemos que hacer y en eso estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, alguien que cultiva moras en algún sitio, estamos buscando que tenga la oportunidad de vender esas moras para que se produzcan jugos, que sean jugos que se venden en los mercados y en los supermercados. Ahí consideramos nosotros que tenemos, digamos, en nuestro papel más fundamental, y no solamente eso, sino el papel donde podemos ser más útiles. Claro, no solamente la estrategia, yo te diría que la responsabilidad que tenemos en este momento frente a la sociedad, tenemos un capítulo muy grande. De hecho, la ANDE tiene toda una vicepresidencia de sostenibilidad ambiental, en donde trabajamos todos esos elementos que han mencionado. Esa responsabilidad no tiene que ver ni siquiera, digamos, nuevamente con solamente esta generación, sino esa sí que es una de las responsabilidades que tenemos nosotros con las próximas generaciones. Nosotros sí creemos que siempre hay mejores formas de hacer todas las cosas, siempre hay mejores formas de generar, por ejemplo, digamos, condiciones ambientales para hacer futuro. Y te voy a poner 2 o 3 casos. Acabamos de crear, por ejemplo, ahora el Instituto del Pensamiento del Agua, la Energía y la Minería, buscando que que es un tanque de pensamiento, piense el tema del agua, digamos, en sus múltiples facetas, y piense la sociedad y piense el sector privado cómo se tiene que acercar al tema del agua, desde los páramos hasta los vertimientos en los ríos, pero también los vertimientos, por ejemplo, en los sistemas de recepción de aguas negras. También entender, por ejemplo, qué pasa con los grandes cuerpos de aguas que hay al lado, por ejemplo, del río Magdalena, entender cómo se maneja el agua en la minería o cómo se maneja el agua en los petróleos. Toda esa discusión del agua es una discusión en donde ya tenemos además un centro de pensamiento que está en este momento dedicado a mirar el tema del agua. También tenemos en el desarrollo, por ejemplo, de un capítulo especial en el cual estamos trabajando, que es el desarrollo de la agroindustria. Un capítulo nuevo, además particularmente novedoso, diría yo, que es el capítulo del cuidado del suelo. Y es cómo logra un país como Colombia, con una disponibilidad de tierra suficientemente grande, con una disponibilidad de agua suficientemente grande, desarrollar su agroindustria y no acabar su suelo. Por ejemplo, y esto es muy interesante porque cualquier país que se haya desarrollado en el agro sabe que uno puede hacer las cosas bien o las cosas mal, y no puede envenenar la tierra, por ejemplo, por el exceso de uso de fertilizantes, porque quiere que esta cosecha sea muy abundante, y se le olvida que también nos importa la cosecha dentro de 10 años, la cosecha dentro de 30 años. De hecho, estamos en este momento haciendo un convenio con la gobernación del estado de Missouri, que tiene en la Universidad de Missouri un instituto para el soil care, es decir, para el cuidado de la tierra, para buscar que esta sea una de nuestras más importantes, digamos, iniciativas. Y así como esta, tenemos muchísimas otras iniciativas dependiendo de los distintos sectores en los cuales trabajamos. Tenemos 7 programas, por ejemplo, de postconsumo. El que maneja las baterías que ustedes ven a veces en las universidades es de la ANDI, el que maneja el tema de los electrónicos es de la ANDI, el que maneja el tema de las neveras es de la ANDI, el que maneja el tema de los bombillos y las luminarias es de la ANDI, el que maneja el tema de los envases viejos o utilizados ya de los fertilizantes y los fungicidas y pesticidas es de la ANDI. En realidad este es un tema muy importante para la ANDI, está en la esencia, digamos, de la estrategia nuestra. Siempre se requiere, en casi todas las disciplinas, en casi todos los retos, se requiere trabajo conjunto del sector público y del sector privado. El sector público, ¿qué hace y qué debe hacer en Colombia? El sector público tiene que crear las condiciones para que las cosas pasen, tiene que crear las condiciones para que haya energía, tiene que crear las condiciones para que haya desarrollo económico, tiene que crear las condiciones para que haya desarrollo agrario. Y luego el sector privado responde a esos incentivos, responde a ese ecosistema, responde a esas condiciones, y de acuerdo, digamos, con la racionalidad económica se va desarrollando. De manera que lo que es muy importante es que los temas que son verdaderamente nacionales se vuelvan propósitos nacionales, y que uno tenga en el sector privado la capacidad de reacción, y en el sector público la capacidad de crear condiciones para que efectivamente lo que se necesita desarrollarse desarrolle. Pues en un futuro que no tiene que ser por qué ser tan lejano, porque los emprendedores también están bienvenidos en la ANDE,
tenemos además un gran programa que se llama Andy del Futuro, que es un programa donde recibimos proyectos de emprendedores, de gente muy joven. Tenemos más de 160 en este momento trabajando, pero si hoy me preguntaran en qué queremos nosotros crecer el Andy, es crecer en emprendimientos. Hay que decirles que nosotros somos convencidos, digamos, la empresa mediana, la empresa grande colombiana, la empresa antigua y la empresa nueva, está convencido de que el emprendimiento es el camino verdaderamente al desarrollo. Si uno se pone a reflexionar, ninguno de los grandes inventos de la humanidad de los últimos años se ha producido en las grandes corporaciones ni en las grandes empresas. Casi todos se han producido, digamos, en sitios de emprendimiento, en talleres, en garajes, en las cafeterías de las universidades o en las ideas de algunos soñadores, además casi siempre valientes, que dicen yo creo que esto puede funcionar y esto debe ser así, y nosotros lo que hacemos es un llamado a todos esos soñadores a que sean cada vez más valientes, para que crean en sus ideas y trabajen con ellas, y trabajen por ellas, y trabajen con el país.